Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el día de hoy nos encontramos con nuestro querido docente Luis Francisco Guanipá Ramírez, quien es magíster en docencia para educación superior, licenciado en filosofía y un profesor universitario del 2011 en varias instituciones de Venezuela y actualmente en nuestra prestigiada Universidad Científica del Sur. Y en base a su experiencia nos va a responder las preguntas para nuestro curso de educación ambiental. Muchas gracias por estar aquí, profesor Guanipa. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto de verdad poder compartir estos minutos con ustedes, para reflexionar en torno a esto que es tan importante, que es justamente la preservación del planeta, la sostenibilidad y estos temas también relacionados a el cuidado pues, de nuestra casa común. Buenas. Profesor Magíster Luis, ¿cuáles son los antecedentes históricos que han dado lugar al consumo, tal como lo conocemos hoy en día? Alexandra, el consumismo es ese consumo de productos y de bienes de manera excesiva, cosas que no son esenciales. Voy consumiendo cosas que no me hacen falta o voy comprando cosas que no me hacen falta. El consumismo es algo típico de nuestra época. Alexandra, quizá en épocas anteriores muy poca gente podía darse el lujo de comprar muchas cosas, pero ya desde el mediados, quizá un poco antes del siglo XX, comenzó a darse este consumo y algo muy propio de nuestra época, como te decía, quizá los años 80, 90, y este nuevo milenio en el que estamos, quizás se ha acentuado muchísimo más este tema del consumismo. Un impulso a este tema del consumismo, por ejemplo, lo dan las redes sociales. Yo sé de primera mano personas que miran redes sociales y sienten la necesidad, y fíjate lo que te estoy diciendo, la necesidad de comprar algo que no le hace falta. Entonces se nos va metiendo por los ojos el tema del marketing y quizás si no estamos prevenidos contra este tema, vamos a caer muy fácilmente en el consumismo. Entonces los antecedentes los podíamos registrar en estos últimos años, quizá mediados, finales del siglo XX y sobre todo a principios de este siglo XXI, sobre todo con este auge de redes sociales, que, insisto, nos muestran cosas que no necesitamos o hacen que veamos como necesarias cosas que no son útiles. Muchas gracias, profesor. Justamente eso explicaría, según el Ministerio de Ambiente, que hubo un incremento en el consumo privado de teléfonos u otros aparatos. Tal profesor? Mi nombre es Nayara Yauca y yo le diré la segunda pregunta. ¿Qué impacto económico, social o cultural ha presentado el consumo en el Perú? Mira, el Perú es un país que consume bastante y si algo empírico, usted va a un centro comercial y ve muchísima gente en los centros comerciales y muchísima gente consumiendo muchos productos, incluso productos que son más o menos caros, que tú podrías decir, ah, pues mira, están consumiendo comida o sea, comida que se prepara en el centro comercial, o están consumiendo algo que después se va a transformar en comida en su casa, pero no, es consumiendo una gran cantidad de productos. Esto tiene un impacto en lo económico, por supuesto, porque bueno, va a generar más ventas, va a propiciar que la economía vaya avanzando, se vaya levantando si quiere. Estos días estaba mirando este tema del consumo y veía que el consumo se ha ido incrementando en este último año, en este 2023, que había estado un poquito deprimido por el tema de la pandemia, pero que ya estaba de nuevo levantándose y que lo que se proyectaba es que tuviésemos un consumo mucho mejor que el que tuvimos antes de la pandemia. Y en el aspecto social o cultural, toda esta influencia que tienen las redes sociales en nosotros, en nuestras preferencias, incluso en nuestras necesidades. Si no tengo el último teléfono, entonces me voy quedando atrás. Yo tengo que tener el último teléfono. O tengo que tener, yo qué sé, tengo que vestir de esta forma porque, bueno, pues es la tendencia actual. Entonces, si no tengo, yo qué sé, esta prenda de vestir o si no me he visto con tal estilo, entonces me voy quedando atrás. Es una cuestión que nos va arropando, de verdad, nos va sobrepasando. No es que esté en contra de las redes sociales, te dirá, el profesor es un viejito y está en contra de las redes sociales. No, no es que esté en contra de las redes sociales, pero sí en el uso que se le da muchas veces a eso, ¿no? El mostrarnos, esto es lo que dice, por ejemplo, un filósofo coreano que vive en Alemania, eh, apellido Ang. Él habla justamente de esta sociedad del mostrarse, ¿no? La gente quiere mostrarse a sí mismo y mostrar todo lo que tiene, incluso mostrar lo que no tiene. Y esto como que va creando esa necesidad de consumir más. Pues mira, yo no puedo quedarme detrás, yo estoy viendo que Nayara tiene tal cosa, entonces yo no puedo quedarme atrás, yo tengo que consumir lo mismo que ella, tengo que tener el mismo producto que tiene ella. Pues si ella tiene el iPhone, no sé cuál será el último, 15, pues yo también tengo que tenerlo. Ella tiene tal, yo que sé, cartera que la lleva para la universidad, entonces yo también tengo que comprarme una. Entonces vamos estimulando entre nosotros mismos ese tema del consumo, el mostrarnos y el mostrar incluso lo que no tenemos, lo que no poseemos, pero mostrarlo en redes sociales, eso incentiva que los demás también tienen que consumir y también tienen que tenerlo. Buenos días, profesor. Yo me llamo Isaac Matías. Con respecto a la tercera pregunta, ¿qué ejemplos de contaminación asociado al consumo excesivo conoce?
Por eso tenemos bastantes ejemplos. El tema del el excesivo consumo, por ejemplo, de productos que están envasados en plástico, que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos ahora en la actualidad y que tienen sobre todo estas instituciones o estas ONG que miran el tema de la protección ambiental. La cantidad de plástico que consumimos y que consumimos a veces sin ninguna necesidad, pero consumimos esta cantidad demasiado grande de plástico y que después no somos capaces de reciclar. Porque podemos pensar, mira, sí, es que somos capaces de reciclar todas estas cosas. Y no, estaba leyendo en estos días también un informe que presentaba una de esas organizaciones que se encarga del cuidado del planeta y que mira por todas estas cosas y decía que solamente el 30%, siendo muy optimistas, esto en Europa, el 30% del plástico que utilizábamos lo podíamos reciclar o lo estábamos reciclando. Esto en Europa, ¿eh? Aquí en América Latina será el porcentaje muchísimo menor que ese que hay en Europa, que está esa cultura de reciclaje mucho más afianzada. Luego el consumo excesivo de ropas o el consumo excesivo, por ejemplo, de celulares. Y cambiar el celular cada, yo qué sé, cada tantos meses, ni siquiera un año, ¿no? Cada tantos meses cambiar el celular y el otro lo desechamos. Vamos, y los celulares tienen algunos componentes que son bastante dañinos para el ambiente. No son ejemplos que podemos ver. Muchas gracias, profesor. A continuación, la pregunta 4. ¿Qué tan importante considera usted la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental que existe en el Perú? La sostenibilidad es importante a nivel global, ni siquiera solamente a nivel del Perú, a nivel global es muy importante. De hecho, se ha hablado y todavía se sigue intentando alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, el poder de desarrollar nuestra humanidad, poder desarrollarnos como humanidad, pero de forma sostenible, ¿no? Que estos recursos que tenemos ahora los podamos utilizar también en el futuro o los puedan utilizar las generaciones futuras, quizás no nosotros, ya, sino incluso nuestros hijos o nuestros nietos o más allá todavía, que tengamos recursos para poder utilizarlos en el futuro también. Estaba leyendo un informe de Greenpeace y hablaba de que en los últimos 20 años estamos consumiendo 50% más de lo que consumíamos en aquel momento. O sea que el consumo se está incrementando muchísimo. Entonces, es necesaria esta responsabilidad ambiental, sobre todo aquí en el Perú. Quizá no existe tanto esta cultura o no se ha arraigado tanto esta cultura del reciclaje o cuando haya empresas que se dedican a esto y personas que vivan un poco de esto, pero todavía creo que nos falta un poquito más. Muchas gracias. Bueno, voy a darle paso a mi compañera para la quinta pregunta. Hola, profesor. Mi nombre es Nicole Luna y la última pregunta es si podría brindarnos algunas alternativas de posible solución para esta problemática. Muy bien, hola Nicole. Sí, yo pienso y estoy convencido de esto, que la alternativa de solución más grande que hay o la mejor alternativa de solución que hay para enfrentar esta problemática del consumismo es la educación, educándonos, educando a nuestros hijos, incluso ustedes, educando a sus padres también en esto. Quizá ellos no tienen esta conciencia ecológica que puede tener la generación de ustedes ahora. Fomentar siempre esta cultura de cuidado con el planeta. En la actualidad se habla de un término que refleja mucho este impacto que tiene el ser humano en el planeta, que es el antropoceno, es la nueva época que vivimos en la actualidad. Y precisamente el nombre de la época en la que vivimos refleja justamente el impacto del ser humano, el impacto que tiene el ser humano no ya en la historia propia de nuestra humanidad, sino en la propia historia del planeta. La mejor alternativa de solución que hay para enfrentar esta problemática del consumismo y el tema de la sostenibilidad es la educación, es la mejor forma de prevenir entonces todos estos problemas, educarnos nosotros primero y también educar a las futuras generaciones en estos temas, saber que somos responsables de esta casa común, que no tenemos más planeta. De hecho, ustedes están llevando este curso que se llama Educación Ambiental, que apunta a esta alternativa de solución que les estoy contando ahora. Gracias, profesor. Bueno, profesor, definitivamente, muchas gracias por toda la aportación que nos ha brindado. Ha sido, creo yo, enriquecedora para cada uno de nosotros. Bien, entonces, en estos momentos vamos a dar inicio a la entrevista a nuestro profesional de la salud con respecto al consumismo asociado al sector salud. Bien.
Voy a darle el pase a mi compañera Naomi Chacón. Bien, la primera pregunta sería, ¿qué antecedentes conoce usted del consumismo? Pues se inicia, bueno, a inicios del siglo XX, ¿no? Debido al capitalismo, justamente. Y teniendo en cuenta acá en la sociedad peruana, pues se caracteriza por ser el consumidor peruano bastante exigente y racional al momento de tomar decisiones para su compra. Y también que teniendo en cuenta también todos los acontecimientos que se han suscitado hace poco, ¿no? Como por ejemplo la pandemia, eso ha hecho que justamente el consumidor sea un poco más, se puede decir, o sea, que cuida mucho el momento del consumo, ¿no? Porque todo el consumismo ha variado muchísimo previo a la pandemia, ¿no? O sea, desde antes de pandemia y post pandemia. La siguiente pregunta sería, ¿qué impacto económico, social o cultural ha presentado el comunismo en el Perú? Justamente el hecho del aumento de la demanda de ciertos productos, especialmente aquellos que tienen bajos costos, eh, la excesiva producción de productos con precios bajos implica también la producción de productos de muy baja calidad. Eso también ha dado un impacto económico desfavorable, ¿no? También se ha notado una reducción con respecto a los ahorros familiares, ¿no? Lo que ante el hecho de consumir o sucumbir ante la tendencia del consumismo, ¿no? Esto también ha hecho un impacto en la economía. Yo voy a hacer la siguiente pregunta, la cual sería, ¿qué ejemplos de contaminación asociados al consumo excesivo conoce? Bueno, más que nada lo que tiene que ver con los recursos naturales, ¿no? Y la generación descomunal de los residuos. Tenemos como, por ejemplo, lo que tiene que ver la contaminación del mundo en general, pues más que nada la tendencia a, como por ejemplo, ¿no? La tala indiscriminada de árboles. Justamente las poblaciones o los países subdesarrollados como que tenemos una se puede decir, un clima muy favorable para el crecimiento de muchas plantas o árboles de mucha demanda a nivel mundial, por lo que nosotros, nuestra exportación es muy favorable. Y nosotros prácticamente cubrimos las expectativas del consumo a nivel mundial, sobre todo de los grandes países capitalistas, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Va a continuar el compañero Marco. Sí, ¿qué tal? La pregunta 4 es, ¿qué tan importante considera la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental que existe en el Perú? Nosotros debemos de tener en mente, pues, que nuestro consumismo vaya de la mano, con más que nada al momento de escoger ciertas empresas que sean con factores de sostenibilidad al medio ambiente, ¿no? Y esto sería de gran ayuda para, justamente, para la sociedad, más que nada para el medio ambiente, más que nada, ¿no? Para evitar justamente hacer tanto daño al calentamiento global, etcétera, ¿no? Bueno, ¿podría brindarnos algunas alternativas de posibles soluciones para esta problemática? Bueno, que se cumpla la ley. Una de ellas, ¿no? Por tomar un ejemplo, justamente que se cumpla la ley que por cada árbol que se tala, pues se tendría que sembrar 3, ¿no? Obligatoriamente, justamente para cuidar el medio ambiente. Eso sería fabuloso, ya que si nosotros nos basamos, vemos cualquier centro comercial, empresas y todo eso, justamente solamente por tomar un ejemplo de los árboles, ¿no? Prácticamente los derivados de esta vegetación, pues a la final involucra muchísimo lo que tiene que ver con el consumismo, desde hojas, muebles, etcétera, ¿no? Que a veces, justamente, a veces ni siquiera los necesitamos, pero por el hecho nada más de tenerlo, de repente pasa de moda ciertos modelos y queremos comprar otros que de repente ni siquiera lo necesitamos. Cambiar también esta mentalidad de repente desde los colegios, ¿no? Ante la sostenibilidad. Listo. Muchas gracias, doctora. Esta ha sido una entrevista con la química farmacéutica y odontóloga Helen Felipe. Gracias por responder las preguntas. Ha sido un gusto tenerla acá. Gracias a ustedes.